el humor es una manera de valorar muchísimas cosas de la otra persona de una manera rápida. Su inteligencia, su cosmovisión, sus límites, sus valores sagrados. Pero yo he pasado de ser, por ejemplo, casi de la iglesia del transhumanismo a ahora estar casi en una posición anticiencia y antirrazón. Las personas muy inteligentes no tienen por qué ser sabias. De hecho, pueden utilizar su inteligencia de manera torticera para defender posturas muy poco sabias. Precisamente porque son inteligentes, tienen, digamos, un hardware muy rápido, un motor muy rápido, pueden defender tesis aberrantes y ganar. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Hola Polímata, ¿qué tal estás? Hoy vamos con una entrevista, bueno, en realidad es una especie de mesa redonda que le vamos a hacer a Sergio Parra, habitual de este programa, que ha escrito un nuevo libro que es una auténtica barbaridad de libro. Sapienciología es un libro para leer con calma y leerlo una y otra vez. Es poco intuitivo, profundo, filosófico, matizado, ambivalente, algo cínico, también hay que decirlo, y políticamente incorrecto. Este es un libro que te hace más compasivo con el ser humano y más sabio, si eres capaz de aprovecharlo, claro. Contiene una crítica al racionalismo por una parte, pero también al posmodernismo. Es sin duda una llamada al pensamiento crítico, al pensamiento complejo y a mantener una mente abierta y curiosa. Para Sergio Parra, el mundo está en un proceso de constante cambio. Es un sistema complejo y completamente inabarcable para nuestra mente. Como consecuencia, defiende el orden autoorganizado de los mercados frente a los sistemas controlados y planificados desde arriba y prioriza la libertad sobre la igualdad, porque imponer la igualdad mata la creatividad y la diversidad. La razón, según él, no siempre busca descubrir la verdad, sino que más bien es útil para justificar las ideas de nuestro grupo, y este es un tema central del libro. Porque al parecer, y eso es así, preferimos el calor de nuestra tribu a discernir objetivamente. El comportamiento tribal, las máscaras sociales y el autoengaño, habitualmente vistos como negativos, en realidad, según Sergio, son inevitables, ya que nos ayudan a navegar la realidad social. Finalmente, Sergio, en su libro, destaca que somos sistemas abiertos e interconectados. Su filosofía nos invita a entender nuestras limitaciones y a vivir con humildad en un mundo que no siempre es transparente ante nuestros ojos. Mi amigo Joseba y yo, ya conocéis a Joseba, que ha estado en la serie de David Deutsch y en Lo Sufriendo en Directo, vamos a hablar con Sergio Parra sobre Sapienciología, su nuevo libro. Quédate con nosotros porque realmente merece mucho la pena. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de Bien. estar por aquí de nuevo. Bienvenido de nuevo en tu duodécima, trigésima, no sé cuántas veces has estado aquí con nosotros, pero un Ostras, montón. pensaba que era realmente duodécima, o sea, que así sí es verdad, porque... Podría ser perfectamente. La mayor parte de la gente te conoce, seguro, pero bueno, ya he hecho una introducción para que no entren aquí en frío. A Joseba igual le conoce menos gente. Joseba es súper mecenas en la Biblioteca Polímata, hizo la serie de David Deutsch conmigo, una serie de tres capítulos fue, ¿no, Joseba? Sí, tres capítulos, tres capitulazos. Tres capitulazos, una de las más vistas en Polímatas, y también ha hecho un par de sufriendo en directo muy divertidos. Así que nada, si os interesa después de escucharle aquí, ya sabéis dónde le podéis encontrar. Y yo creo que vamos a empezar. Me he traído a Joseba porque quería que fuese una charla más que una entrevista, que ya te he hecho un par de entrevistas en uno de tus libros, acuérdate, ya presentamos un libro tuyo aquí, Historia de la incertidumbre, y la primera de todas que te hice, y hoy quería un formato un poquito más dinámico, a ver qué tal nos sale. Mucho mejor porque realmente me has hecho tantas entrevistas que yo no tengo nada nuevo que contar, ya lo he contado todo. Total. Bueno, pues si te parece, Joseba, empiezo yo. Te quería preguntar, Sergio, ¿cuál es el fin de Sapienciología? O sea, yo, tal cual lo he leído, mi sensación es que estás intentando transmitir tu filosofía de vida. Es como si ya te hubieses hecho mayor y hubieses dicho, esta es mi filosofía. No sé si vas por ahí o va de otra cosa. Bueno, básicamente el origen del libro es mucho más banal, mucho más trivial. Era escribir algo para agradecer el esfuerzo económico que hacen los mecenas de mi newsletter, Sapienciología. Lo que pasa es que lo que iba a ser inicialmente bueno, es un panfleto, básicamente, se fue convirtiendo en algo mucho más grande y de hecho me di cuenta de que podía incluso jugar con la estructura. Si os fijáis, el libro está como interconectado, como elige tu propia aventura para, a nivel cognitivo. Estás Ujú. leyendo a lo mejor una frase y dices,
oye, pues quiero abundar un poco más sobre esta frase. Pues hay un enlace que te lleva a otro capítulo y te permite un poco profundizar, ¿no? Sí. Y luego ya lo último que se me ocurrió sobre la marcha, para que veáis que esto no estaba Mira, muy preparado. perdona, Ah, mira, Sergio, sí, para los que lo están viendo, aquí en el libro hay sí, como enlaces, ¿no? Lo que dice él, como sí. enlaces a distintos puntos. Yo te diré que no lo he usado porque precisamente cuando leo un libro lo que me gusta es centrarme, pero bueno, gracias por el intento, o sea, No, bien, bien intentado. yo no lo he usado como enlaces, pero sí que decía, hostia, es verdad que esto relaciona con esto. O sea, Sí, me sí, ayudaba un sí. poco a hacer el anclaje mental Se de hace decir, como un mapa, se mira, hace como un mapa en el eso es, libro. eso Eso es. es. No había caído, sí, tal. La idea es que cuando salga en digital el libro, que todavía no está disponible en digital, de momento solo se puede comprar en físico, es que estos enlaces funcionen. O sea, tú puedes Ajá. pinchar e irte directamente al capítulo. Será mucho más cómodo entonces. Porque básicamente cada capítulo intento que sea lo más breve posible, lo más destilado posible, que esto a su Ujú. vez va en mi contra, porque muchos temas que abro, muchos melones que abro, daría para un libro entero. Entonces, no También es tengo mucho verdad tiempo para matizar, ¿no? Mm. que es un poco tu esencia, ¿no? O sea, es la sensación de ver tus vídeos de Baker Café siempre era salir con más preguntas que con respuestas. Y el libro, en algún capítulo, te quedas un poco igual, ¿no? Diciendo, joder, Sí. todo es más complejo de lo que parece. Siempre es el resumen de cada uno de los vídeos y libros que sacas. Para mí esto es fundamental, ¿eh? O sea, yo no quiero que el libro quede como una especie de Biblia revelada, ni mis últimos descubrimientos, mis últimas verdades, que a veces sí que hay parte de esto, o sea, Mm. son, pues es un poco a lo que he llegado hasta ahora, después de muchos años de leer, pues esto es un poco mis conclusiones, que pueden ser revisadas dentro de 20 o 30 años, y a lo mejor vuelvo a cambiar de opinión y vuelvo a pensar lo que pensaba antes, nunca se sabe. Pero más bien lo que he intentado, sobre todo en algunos puntos, es desafiarte como lector. Al menos decir, oye, no, quizás no es tan seguro esto que tú opinas y podrías pensar también que a lo mejor esto hay que tenerlo en cuenta, porque un poco la filosofía del libro es que el conocimiento es, bueno, o que el mito de la racionalidad no es más que eso, un mito, y que no podemos ser tan racionales como pensamos, ni tan epistémicamente completistas como intentamos, y que Ujú. a veces tenemos que vivir con ese puntito de incertidumbre, con esa idea de que no podemos conocerlo todo, ¿no? Mm. ¿Estás orgulloso del libro que has hecho? La verdad es que sí. Yo ya os digo que ha sido bastante improvisado todo, e incluso a nivel visual, la idea de que todo sea lo más sobrio posible. Si os fijáis la portada, no está ni mi No nombre, tiene nada. Ujú. está el título Mm. y en principio iba a aparecer solamente el logotipo del pulpo, pero dije, bueno, too much. Ahí te habías Vamos a pasado, te habías pasado. Como si fueses un libro masón. Esto es el libro que te entregan cuando entras a una secta, ¿sabes? En plan, toma Exacto, esa esto. es la idea, esa es la idea. Sí, No, sí, pero sí. la verdad es que es la primera vez en mi vida que me autoedito el libro. Nunca había pasado antes esto. Con lo cual, ya que no tenía que pasar un poco por el cuello de botella de una editorial, con los cauces típicamente crematísticos de la editorial, en plan, esto no se va a vender, o esto no sé qué, o esto no sé cuánto, dije, mira, ahora que tengo la libertad de hacer lo que yo quiera y que además el libro tampoco aspiro a que venda mucho, que quiero es que sea una pieza casi de coleccionista para los seguidores más acérrimos de esta piezología, pues voy a hacer lo que me apetezca realmente. Quería darle al libro pues una pátina como de libro viejo, antiguo, el típico tesoro que te encuentras en Ujú. la biblioteca de tu abuelo. Dices, ¿qué es esto? A ver, lo miras, no hay nada, no hay autor y te das cuenta de que está lleno de hallazgos interesantes, ¿no? Que te Mm. explota la cabeza. Esta era mi idea y ya os digo que e incluso el logo del pulpo fue una cosa que se me ocurrió sobre la marcha porque me di cuenta de que hasta yo mismo en el propio libro me contradigo, porque en el fondo es en función de la capa en la que estás analizando el problema o el Sí. enfoque, pues es verdad lo que estás diciendo. Pero si lo enfocas de otra manera, pues tienes que decir otra cosa distinta, que se contradice. Mm. Entonces, para dar fuerza a esta imagen, pues, y vi que coincidía además con que había 9 capítulos, dije, hostia, es realmente las 9 patas, o sea, las 8 patas ocho tentáculos de un pulpo y la cabeza. Es decir, como dicen que hay Ah, como mira. el cerebro central y los cerebros autónomos de cada pata, ¿no? Pues pensé, pues bueno, son como nueve cerebros o 9 órganos cognitivos para analizar el problema de diferentes maneras. Y además, como todo está conectado entre sí, encajaba perfectamente con la idea del pulpo. De hecho, os diré que me ha gustado tanto esta idea que yo estoy preparando la segunda y la tercera parte de este libro y La que segunda cada y la libro. tercera. Sí, 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 sí. Y cada libro va a tener un logo distinto. Qué El guay. segundo ya os preparo que va a ser la calavera de la bandera pirata.
con las dos tibias cruzadas. O sea, Pues la verdad es que me sorprende porque yo que te sigo desde hace mucho tiempo, ya lo sabes, tanto en Baker Café como en tu newsletter, he leído algunos libros tuyos también. Cuando he leído Sapienciología, digo, o sea, aquí básicamente está la filosofía de Sergio. Y que me digas que hay dos volúmenes más, digo, hostia, Sergio da más de sí de lo que me parecía a mí. Con lo cual, muy bien. Claro, va a ser difícil estar a la altura de este volumen en el que yo creo que has metido también aquellas cosas que tú consideras más importantes, ¿no? Entiendo. Sí, las más importantes o las más chocantes, te diría. Y Ujú, las que tengan más que ver con el tema central del libro, que es la sabiduría, ya que el título es Sapienciología, creía oportuno que el tema más importante o el más relevante fuera qué es la sabiduría, cómo podemos alcanzarla, cómo podemos identificarla, hasta qué punto podemos ser sabios o no serlo, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante ya os digo que quiero centrarme, el segundo tomo seguramente irá muy orientado a filosofía política, es decir, ujú. qué tipo de manera de qué tipo de maneras podemos organizarnos, cuáles son las más eficientes y cómo podemos trascender o superar los antiguos modelos, ¿no? Como la democracia actual. Mm. El libro, para que los que no lo tengan todavía en sus manos, tiene 9 partes, como ha dicho Sergio. Cada una, pues, es un palabra de los que le gustan a Sergio que nadie más conoce. Eh, que esto es algo que os vais a encontrar durante el libro, sí, vais a aprender muchas palabras nuevas. Y luego, en cada una de esas partes, digamos que es una temática, pues tiene politeia, política, pues tiene la parte de ética, que no recuerdo cómo se llama, tiene una parte de humor. Bueno, en cada una de esas partes hay varios capítulos que podríamos decir que son capítulos que están relacionados entre sí, pero que puedes leer de forma aislada perfectamente. O sea que es un libro que a la hora de leerlo, y yo creo que tú lo has concebido así, no requiere de leerlo de inicio a fin, y yo de hecho no lo recomiendo porque es un libro muy denso en ideas y leerlo de inicio a fin puede ser agotador. Yo que me lo he leído en una semana lo puedo confirmar, ¿no? Mm. Yo creo que es un libro para tener en la mesilla e ir leyendo cada 2, 3 noches un capítulo, dos capítulos sueltos según lo que te vaya apeteciendo. Y luego es verdad que si tiras de esos enlaces que tú comentas, Sergio, pues igual sí que puedes navegar por él de una manera, pues como tú lo has pensado. Pero bueno, no sé, ¿lo pensaste realmente como un libro para leerlo de esa manera que digo yo o no? ¿O para ti tiene sentido leerlo de inicio a fin? Yo he intentado, en la medida de lo posible, que se pueda leer secuencialmente, que tenga sentido leerlo ¿Vale? secuencialmente. Sí que es cierto que me han dicho algunas personas, y yo lo he notado, que hay algunos epígrafes que son un poco redundantes. En plan, esto ya me lo has dicho en el capítulo 2 y en el 4 estás repitiendo como lo mismo. Esto me sirve como para reforzar la idea, pero también es cierto eso que dices tú, que a lo mejor secuencialmente los capítulos pierden un poquito de peso, ¿no? Y es mejor No, no es que hacer, no que pierdan peso, ¿eh? Yo que no lo veo necesario, no que no me ya, parezca bien leerlo de inicio a fin. O sea, lo que quiero decir es que no es un libro, no es el típico ensayo en el que tú vas desarrollando una ujú, tesis, sino que mm, tú tienes muchas mini tesis, ujú, algunas están relacionadas entre sí, otras no, y cada ujú, una de ellas es muy profunda, con lo cual a la hora de leerlo requiere mucho tiempo, sobre todo yo soy lector tuyo, pero para una persona que se acerque de nuevas, por ejemplo, que habrá algunas, me imagino que la mayoría ya te leerán, puede ser bastante complicado el sí. entrar y empezar a leerlo como, venga, me voy a leer 30 40 páginas de una tacada. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Y de hecho, no es muy exagerado, pero sí que he intentado que mi estilo sea una especie de copia barata o más fácil o más asequible, pues el típico estilo decimonónico, ¿no? Porque no deja de ser un libro que parece ser antiguo, como lo que decía antes, ¿no? La primera página donde aparece el título de verdad, o sea, mi nombre y demás, hago pequeños guiños al año de edición del libro. Y luego el prólogo sí que está escrito, como yo originalmente quería escribir el libro, que era muy hard, en plan, tratando de usted al lector y mucho más elaboradamente. Y luego yo pensé, wow, es que esto es muy duro de leer. Pues rebajé un poco el tono y es una mezcla de tono más mainstream, lo que se lleva ahora en las newsletters, que son frases cortas y al pie, mezclado con un poquito de subordinadas y alguna palabreja decimonónica. Entonces, no sé hasta en qué medida he conseguido equilibrarlo, pero mi intención era que pareciera antiguo sin ser demasiado pesado o demasiado denso en cuanto a estilo. Pues
para mí está perfecto porque me gusta tu estilo ¿Qué de vas a decir, no? escritura. Ahora, me dirás, no es No, una no, mierda. o sea, tengo críticas sobre el libro, pero el estilo para mí es tu estilo. Es decir, un estilo que mezcla la divulgación profunda con la literatura, porque hay párrafos que son pura literatura, realmente, y en los que te adornas y que son bonitos de leer. Y para mí eso también le da valor al libro. No es un simple libro de divulgación en el que te lo pongo todo fácil, que es más mi estilo, por ejemplo. Yo intento hacerlo más todo muy fácil, usar un lenguaje más cercano, más divulgativo, y tú buscas sacar esa parte de escritor de novela que tú tienes ahí y que te Claro. sale de vez en cuando y que no lo Es lo puedes que te iba a evitar. decir, que es un poco de formación profesional y Joseba lo Sí. sabe que ha leído alguna de mis novelas y yo Sí. empecé Joder. siendo novelista y no Sí. de los fáciles, precisamente. A mí el libro me recuerda al Seeking Wisdom, que no sé si lo conoces, que al final habla también de sabidurías. Es Seeking Wisdom from Darwin to Munger. Ah, Y pues es no un lo libro conozco. que es un libraco que va sobre cómo tomar mejores decisiones. Es al final un libro sobre la sabiduría, pero es un libro más de texto. Entonces, en ese sí que tienes todos los sesgos explicados, te explica dónde fallamos, qué cálculos solemos hacer irracionalmente cuando nos creemos que estamos siendo racionales. Pero es un libro mucho más duro de leer porque, ya, como os digo, o sea, es como un bloque, toma bloque, toma bloque. Este libro se Ya. me ha hecho, dentro que me mete una pechada para llegar a tiempo para la charla, se me ha hecho mucho más ameno de leer y mucho más agradable de cómo está todo unido e hilado. Entonces se agradece esa parte bastante, la verdad. O sea, se lee fácil dentro de la densidad del tema. Me alegro. Vale, si empezamos ya con preguntas, ¿no? Que estamos hablando del libro como objeto, pero no de lo que hay dentro. Igual, igual Bueno, Bueno, también. a mí me apetece la pregunta esta que habíamos pensado, aunque nos alarguemos un poco, ¿eh? ujú. Que tiene que ver también con el proceso de escritura. A mí me interesa personalmente como divulgador. Creo que tiene mucho mérito reunir en un solo libro tantas ideas, con tantas referencias, de tantos libros, de tantos estudios. Y sí, me interesa un poco el proceso, si ha sido algo que te has puesto de inicio a fin, pim pam, o es algo que tú vas recopilando poco a poco esas referencias en algún sitio y cuando has ido a escribir el libro ya las tenías. ¿Cómo lo has hecho? O sea, brevemente, tampoco creo que a la gente le interese demasiado, pero bueno, a los divulgadores, creadores de contenido sí que nos interesa. Pues la creación de este libro es un poco diferente a como he concebido otros libros. En general, otros libros lo que hago es pues ir recopilando información sobre el tema objeto de glosa, voy a por ello, leo, hasta que tengo suficiente información y me pongo a escribir. Este libro, sin embargo, ha surgido prácticamente de manera espontánea. Es decir, yo, aparte de todo el trabajo que hago que se ve, yo mantengo la escritura manual de una serie de cuadernos donde Ujú. voy apuntando todo aquello que considero que es tan interesante, tan bonito, o las dos cosas, que a veces se da, que necesito escribirlo a mano. Mm, Es como una especie de magia extraña, que es que cuando lo escribo a mano, lo absorbo de otra manera. Es como que me gusta deleitarme con ese conocimiento. A veces es una frase, a veces es un párrafo y a veces simplemente es un resumen que hago yo o un esquema. Esto lo llevo haciendo más o menos desde los 14 años. wow. Sí, algo me habías Bueno, comentado, pero no sabía que tanto tiempo. papiro y pluma, tinta. Exacto. Si te fijas, en lo de decimonónico va un poco en el pack. O sea, Soy un viejo tendrías que haber prematuro. nacido en el siglo XIX. Exacto. Pues yo empecé al principio, lo típico, con las moleskines, muy cuidadas y tal. Y ahora ya, como soy un poquito rebeldillo, pues ya cojo hasta libretas de promoción que me regalan en el banco, ¿sabes? Cualquier cosa me sirve. Yo tengo ahora 16 cuadernos escritos, puño y letra. Cada cuaderno tiene unas 200, 300 páginas. O sea que hay mucha información. Entonces lo que hice fue coger los últimos 6 cuadernos, que son más o menos unos... Ahora tengo 46 años, para que veáis, más o menos, hagáis el promedio. Pues cogí los últimos 5 o 6 cuadernos, que es donde están los últimos a lo mejor 10 años de lecturas o de cosas que me han llegado, y de ahí saqué prácticamente todo lo que veis en el libro. Wow, 10 años. 10, 15 años, más O o sea, menos. en esas Entonces, libretas también tienes referencias a libros, o sea, tú haces ese trabajo minucioso
Sí, No solo pones la idea, sino, oye, esto viene de tal libro, porque claro, eso tú lo sabes que luego si no es un trabajo bastante potente. sí, Buscar referencias como, esto me suena de haberlo leído en algún sitio o es una idea propia que tengo, pero científicamente está respaldada, sí, no, ¿dónde? exacto. Y eso lleva mucho curro. Pongo Ahora las con ChatGPT menos, referencias. pero... Claro, con ChatGPT había alguna cosa que no tenía bien referenciada y que ChatGPT me ayudó. Ujú. Pero sí que es cierto que yo suelo apuntar de dónde viene cada cosa y de hecho, a medida que voy avanzando en mis cuadernos, a veces pues veo cosas que se parecen a cosas que había escrito antes y aludo a esas cosas también. Hago como líneas y símbolos para conectar también ideas. O sea que esta idea de conexión cognitiva siempre ha estado en mis cuadernos. O Mm. sea, para mí ha sido relativamente natural extrapolarlo al libro, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que realmente el libro lo he escrito muy rápido. Aunque parezca que hay mucho trabajo, el trabajo ha sido de estos últimos años. Ujú. Pero compilarlo todo y escribirlo, os diré que he tardado un mes aproximadamente. Qué animal En eres. tantos años de trabajo te encuentras con que repites los mismos temas una y otra vez, pero con diferentes años de ventaja. ¿Eres capaz de conseguir que año tras año toques temas nuevos? O sea, porque no sé dónde está el límite de todos los temas que puedes tocar, aprender y escribir. Bueno, alguna vez lo he contado en alguna entrevista que yo tengo una especie de temario canónico que son 38 epígrafes. O sea, hay 38 temas que para mí es todo el conocimiento que existe. Evidentemente, esto es muy arbitrario, muy subjetivo y se pueden ampliar, ¿no? Y algunas cosas las meto un poco con calzador, pero más o menos yo diría que hay 38 áreas temáticas, o al menos las que a mí me parecen relevantes. Entonces, es cierto que a veces sucede que me repito, porque no tengo una buena memoria tampoco, no os creáis, y digo, hostia, esto ya lo apunté hace años y es casi lo mismo, estoy repitiéndome. Otras veces lo que pasa es que transcurridos X años me doy cuenta de que he cambiado mi opinión. Yo decía Ujú. antes esto y ahora no pienso exactamente esto o pienso lo contrario. Y también sucede a veces que enriquezco la opinión, es decir, que el fundamento es el mismo, pero le doy más matices, ¿no? Em, pues que básicamente es esto. Evidentemente no hay tanto orden como parece, hay un poquito de caos, pero es así como funciona mi cabeza también. En mi cabeza no todo está ordenado. Yo mismo me quito la razón continuamente y a veces debato una cosa y adopto una postura casi como un cínico, es decir, por ponerme en contra del que tengo delante, como una Mm. especie de deporte. Esto hay que decirlo para los lectores que no conozcan a Sergio. Y es que no es un libro fácil en el sentido de me va a tratar un tema y me va a decir al final, estas son mis ideas o esto es lo que debes hacer para ser más sabio. A veces lo hace, obviamente se posiciona claramente en algunos aspectos, por ejemplo, la tesis principal del libro para mí es que todo es más complejo de lo que parece. Esa sería una idea fuerte tuya que no creo que vayas a cambiar. Y de ahí derivan muchas. Por ejemplo, los mercados suelen ser una solución muy buena para muchas cosas, pero Mm, tampoco eres un absolutista de los mercados, en el sentido de que no eres un libertario radical, por ejemplo, ¿no? mm, Y eso para algunos puede ser un poco frustrante. Te lo digo porque a mí me pasa yo que en la biblioteca hablo con muchas personas sobre libros y autores y demás, y muchas personas lo que esperan es que tú como autor les digas, estas son mis ideas y mis soluciones. Y tu sello de identidad para mí es que muchas veces, yo te he preguntado antes de la charla sobre un tema relacionado con el mundo animalista y demás, cuando te leo yo, ni siquiera tengo claro cuál es tu punto de vista, sino que me das vueltas por un lado y por otro y a veces me dejas un poco ahí como... Ah, y eso puede ser frustrante para el lector, pero me parece muy honesto, porque si tú no tienes una posición clara, me parece poco honesto. Venga, me voy a mojar simplemente porque estoy escribiendo un libro y tengo que demostrar que soy un sabio, ¿no? Y esto mm. lo quiero hilar con la pregunta de si, si este es un libro que yo creo que lo que buscas es incrementar la sabiduría de los que lo leemos. Y mi pregunta directa es, ¿tú te consideras un sabio? O sea, has llegado a un punto de tu vida en el que te consideras un sabio? Y aquí, si quieres, aprovecha para definir un poco tu visión de la sabiduría, porque, claro, es una palabra también que cada uno tiene su propia definición. Vale. Primero decirte que si quisiera hacer pasta, sí que haría un libro sobre datos claros Claro. y lo que quiera la gente, vaya. Pero ya os digo que este libro empezó básicamente como algo casi pro bono. O sea, lo hice por amor al arte.
Y al final se ha vuelto más complejo el libro y más bonito, eh, pero no era mi intención. Así que no doy quizás soluciones claras porque, como os decía antes, es así como funciona mi cabeza. O sea, el libro es mi cabeza. Es este guirigay que tengo siempre en la cabeza, que siempre estoy discutiendo y pensando y cambiando de opinión y añadiendo cosas que hace 5 años eran totalmente impensables, como por ejemplo, que aquí más o menos meto la patita en ese sentido, todo lo que tenga que ver con la hiperstición, por ejemplo, la magia, la religión. O sea, yo que era antes no ateo, sino contra ateo, ahora estoy a favor de la religión, de la iglesia. O sea, me estoy volviendo un ser muy raro. Pero bueno, pues, sin entrar en esos temas, eh, ¿qué es la sabiduría? Vale, en el libro más o menos hablo del que yo considero que es el metaanálisis más importante que se ha hecho en ese sentido para definir qué es la sabiduría y cómo podemos identificarla y medirla. Y lo que dice dos cosas que son bastante contraintuitivas. La primera es que la sabiduría no está necesariamente ligada a la inteligencia. Es decir, las personas muy inteligentes no tienen por qué ser sabias. De hecho, pueden utilizar su inteligencia de manera torticera para defender posturas muy poco sabias. Precisamente porque son inteligentes, tienen, digamos, un hardware muy rápido, un motor muy rápido, pueden defender tesis aberrantes y ganar. Y tú le dices cualquier cosa, les replicas cualquier cosa y ellos rápidamente tienen la inteligencia como para dar la vuelta a la tortilla y tener la razón. Mm. Y lo segundo que dice es que la sabiduría tampoco está asociada a la edad. La típica idea de un viejo sabio, venerable, con muchos años de experiencia, con lo cual necesariamente debe saber mucho sobre el mundo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que la sabiduría está sobre todo asociada con el cambio y con la curiosidad. Cuanto más curioso eres y más predispuesto estás a aprender, más sabio eres, según este metaanálisis. Y lo que sucede con las personas mayores es que se van volviendo rígidos, porque primero porque su propio aparato cognitivo se vuelve más rígido y también porque al final es una cuestión pragmática. Cuando ya tienes más o menos una vida más o menos asentada, una serie de valores, un trabajo, un futuro establecido, cambiar continuamente de opinión sobre tantos temas, pues es un engorro realmente. Así que la edad tampoco está asociada a la sabiduría, ¿no? Entonces, yo no sé quién para definir si soy sabio o no soy sabio. Lo que sí que estoy bastante convencido por cosas que me han dicho bueno, por cosas que yo noto en mí mismo, es que yo no me considero una persona demasiado inteligente, no me considero una persona que tenga demasiada memoria tampoco, eh, tampoco soy muy viejo, pero sí que considero que tengo una gran curiosidad y me gusta además no solamente leer o experimentar otras ideas, sino viajar con ellas, o sea, ponérmelas en mi mochila y experimentar mi vida a través de esas ideas. Es decir, yo he tenido épocas de ser radical de un tema y luego volver radical de otro. Bueno, mis amigos no me soportan, claro, porque siempre estoy con, a ver qué nos viene ahora, ¿no? Te Pero yo, quedas por sin ejemplo, tribu. Como me cambias de quedo, ideas constantemente, como tú mismo dices en el libro, te quedas exacto, sin tribus. me quedo sin tribu. Afortunadamente ya me he buscado amigos que me soportan. Y luego también tengo amigos de diferentes lugares que más o menos cuando estoy en una época más así, me voy con ellos y si no con otros. Pero yo he pasado de ser, por ejemplo, casi de la iglesia del transhumanismo a ahora estar casi en una posición anticiencia y antirrazón. ¿Significa esto que estoy en contra de la ciencia y en contra de la razón? No significa eso. Lo que significa es que para yo aprender necesito posicionarme de esa manera a veces un poquito radical para absorber mejor según qué ideas y jugar con ellas y ver hasta dónde puedo llegar. Desde dentro de 5 años a lo mejor me modero, pero ahora soy bastante radical. O Mm. sea, soy, lo siento Val por decir esto, anti-Pinker. O sea, estoy en contra de Pinker, en contra de la ciencia en general En establecida, contra de Sam Harris, en contra de Sam Harris, en contra del de consenso. Sapolsky. Sapolsky también. Bueno, Sapolsky no tanto, Eh. me gusta más. Pero sí, estoy bastante rebeldillo porque necesito estarlo. Mm. Entonces, ¿eso me convierte en sabio? No lo sé. Pero al menos me convierte en una persona extraña que puede, digamos, convivir
sin ningún tipo de problema con ideas muy distintas. Que estás hablando de la capacidad que tienes de cambiar de una idea a la contraria y vuelta y vuelta. ¿Dirías que ahora mismo eres capaz de mantener ideas contradictorias, pero a la vez en tu cabeza sobre un mismo tema? Por ejemplo, Totalmente. sí, sí. ¿Me pones algún ejemplo de alguna cosa que tenga en mente? Mira, en el libro hablo, de hecho, es una diferencia aparentemente fácil de entender, pero difícil de aplicar, que es la diferencia que hay entre creencias simbólicas y creencias epistémicas. Ujú. Esta idea me parece fundamental. Sin embargo, no queda muy claro en nuestro día a día cómo cambiamos de una cosa a otra, e incluso en pocos segundos y en diferentes grados. Porque, para quien no lo sepa, las creencias epistémicas son aquellas que están vinculadas con la verdad, con la razón, con la ciencia, con lo demostrable y demás. Y las creencias simbólicas no necesariamente. Son creencias que tenemos como nuestra vestimenta, por ejemplo. Es decir, son ideas que tenemos para navegar socialmente, para que los demás nos reconozcan, saber si se pueden fiar de nosotros, si no, etcétera, etcétera. Entonces, yo convivo con ideas contradictorias como lo hace todo el mundo, porque todos tenemos a veces ideas simbólicas que entran en contradicción con las ideas más racionales. Lo que pasa es que nos Ujú. autoengañamos fácilmente para no verlo, ¿no? Entonces, yo convivo con eso, pero además lo hago de una manera quizás un poquito más consciente de lo habitual, porque habida cuenta de que estoy siempre, bueno, es que de hecho me pagan por ello, me pagan por pensar, me pagan por escribir, me pagan por leer, con lo cual, así como otros tienen jornadas laborales y luego aparte, como un hobby, se dedican a hacer esto, yo casi que soy no sé, un académico, un profesor universitario que está todo el día eh, pensando, todo el día. Entonces, no me resulta extraño ir cambiando de lo simbólico a lo epistémico, y tampoco me resulta extraño ir contradiciéndome continuamente. Y me dices que te pongo un ejemplo, es que no sabría decirte nada concreto, es que me parece que es continuo. O sea, es algo que hago con bastante asiduidad y no me parece realmente raro ni difícil. Evidentemente hay ideas base o ideas fundamentales o importantes en las cuales soy bastante unívoco, ¿no? O bastante sostenido en el tiempo. Ujú. Pero en todo lo demás, pues como se dice ahora, soy bastante líquido. Me pasó a mí hace poco que, o sea, yo siempre he sido materialista. La realidad fundamental está hecha de materia y energía, punto. Y he sido muy talibán de eso desde hace tiempo, desde que me metí muy duro con el tema. Y hace un año más o menos me cogí un libro de manera aleatoria de la casa del libro y era de un tío que es un idealista puro y duro. Y me acuerdo que empecé a leer el libro y en las primeras 15 páginas no hacía más que decir que no con la cabeza. Se iba leyendo el libro y decía, no, sabes, en plan, este tío es tonto, no, no, no. Y tuve que parar el libro. Y al de un par de meses, me acuerdo que Val sacó un capítulo en Polímatas que era sobre Tononi y la visión de que la conciencia es una parte fundamental de la realidad y que no es la materia simplemente como... Y dije, al principio me reí, me acuerdo que Val me habló del tema y me reí. Y luego me acuerdo que pensé, joder, ¿cómo eres tan tonto y tan flipado de reírte de un tío que es 80 veces más listo que tú, que está desarrollando una teoría extremadamente compleja? Entonces, yo solo reflexionando me vine abajo, ¿sabes? Es como que me hundí en mi propia miseria. Y volví Ya, a coger el libro que tenía del idealismo y me lo volví a machacar y a escuchar el podcast sobre el tío y tal. Y al final he pasado una temporada de meses y meses tocando el tema, viniendo y saliendo, entrando y saliendo. Y al final he conseguido que las dos ideas ya no me parezcan tan absurdas, tanto ni el materialismo ni el idealismo. Y que ahora es como que, vale, sigo siendo materialista, realmente creo que es la opción más viable, pero soy consciente también de que creo que es más viable porque he sido educado así, porque encaja muy bien con el punto de vista que he tenido siempre de la realidad, que cuando me leí el primer libro que ahora sobre el tema dije, sí, encaja. Y ahora diría, vale, si tengo que apostar, que es la mejor manera que tengo ahora, cada vez que me pongo en una duda y me veo un poco talibán, digo, vale, ¿cuánto dinero del que tengo metería a decir que esto es cierto? Entonces ahora digo, vale, antes metería todo mi dinero en 100%, la conciencia la genera nuestro cerebro. Ahora digo, bueno, igual es un 75% y me ahorro un 25% del dinero por si me equivoco y no quiero morirme de hambre, ¿sabes? totalmente. Y al final tengo que decir que en gran parte
o sea, tanto estar en Polímatas como ser amigo de Val y estar hablando de estos temas me ha ayudado mucho a abrir un poco la mente y a ser un poco más flexible, pero tanto que tu canal de YouTube como tu libro y tu newsletter siempre me ha ayudado un poco a ir puliendo este tipo de cosas y a ser un poquito más gris, más flexible, ¿sabes? Más líquido, ¿no? Como dices. Ujú. Y creo que este libro te empuja en esa dirección, te empuja mucho en esa dirección. Fíjate, a mí me pasó un ejemplo bastante reciente. Yo tengo un libro publicado que es Más allá de la ultrainteligencia con RBA. Este libro debe tener unos 5 años o así. Eh, yo leo ese libro y digo, wow, ¿este soy yo? Es que no me lo puedo creer. Yo, las tesis que mantengo en ese libro son que la inteligencia artificial general está a punto de llegar, que va a cambiar el mundo, eh, que la inteligencia se puede perfectamente simular en una placa de Petri o en un sistema binario, Ujú. en fin, más allá del carbono. Y sin embargo, ahora tengo una opinión contraria a todo eso, después de, bueno, diferentes lecturas y demás. Y apenas han pasado, yo os digo, 5 o 6 años desde que yo escribí ese libro. Ahora me arrepiento de escribir ese libro, porque me parece como naif, ¿no? Era mi Luego época ponemos link, más... ponemos el link para que la gente lo Sí. compre, tal. Eso. Bueno, esto demuestra que a Sergio no le importa vender sus libros o no venderlos porque le mete un palo a su libro antiguo rápidamente. No, a mí esto me hace pensar sobre la diferencia entre los clásicos intelectuales, que eran esas personas que salían en la tele a hablar de muchos temas y que siempre tenían unas ideas muy claras sobre cualquier cosa que hablasen, y este intelectual que podríamos llamar moderno, polímata, llámalo X, como puede ser Sergio, que es todo lo contrario, o sea, que no tiene esa necesidad de quedarse con una idea fija, sino que disfruta navegando. Y creo que esto también tiene que ver con que todavía no eres una gran estrella, Sergio. Espero que este libro te lleve a ser una gran estrella. Creo que cuando estás muy expuesto en medios y tú constantemente estás dando unas ideas muy claras, de algún modo te comprometes demasiado con ellas. Cuando tú tienes una audiencia más minoritaria, además que entiende muy bien quién eres y que tú tienes esa capacidad y que disfrutas. A mí me pasa igual. O sea, yo disfruto cambiando de opinión, pues tu audiencia te lo tolera, tu pequeña audiencia te lo tolera, ¿no? Pero claro, estos grandes intelectuales de alguna manera se están cerrando la puerta a la sabiduría porque en un momento dado son incapaces de cambiar de opinión. Yo estoy pensando en grandes intelectuales de nuestro tiempo, como puede ser Antonio Escotado o como puede ser gente así, que realmente, o sea, mucha gente consideraría que son sabios, eh, pero que llega un momento que se casan tanto con sus ideas que se hacen rígidos, que igual también tiene que ver la edad, ¿eh? Lo que tú decías. Arturo Pérez Reverte, estoy pensando también ahora mismo, ¿no? De izquierdas no se me ocurre ahora mismo ningún ejemplo, pero seguro que hay un montón. Lo digo para que no me tachen ahora de... Bueno, Entonces, bueno, yo... Escoltado sí que tuvo un viraje, Sí, interesante. pero de joven, Pero muy porque él joven, era, muy joven. él era comunista como mucha Sí. gente en esa época, como muchos jóvenes en esa época que luchaban, ¿no? Contra el régimen franquista y demás. Mm, Eh, Federico Jiménez Los Santos también era comunista, de joven. mm. Pero bueno, digamos que eso, pero llegó un momento en el que ya sus ideas estaban muy claras desde hacía muchos años y aunque él, más de una vez en sus entrevistas, decía bueno, que él cambiaba de opinión, que tal y cual, yo en todas las entrevistas que le he visto tiene las mismas ideas. Entonces, bueno, no sé. Que yo personalmente valoro mucho los perfiles como el tuyo porque son los que me ayudan realmente a ir evolucionando hacia esa sabiduría, ¿no? Que es lo que buscamos. Eso que has dicho sobre la exposición es muy interesante porque es lo que mantiene Philip Tetlock sobre los expertos, ¿no? Los expertos que más se equivocan son precisamente los que más aparecen en medios de comunicación o los que publican más artículos, Claro. porque están tan expuestos, son tan famosos que para dar un halo de seguridad a lo que dicen, tienen que mantenerse mucho más estrictos en sus posiciones y cambiar mucho menos de opinión, porque eso para el gran público denota pues falta de fiabilidad. De hecho, es una de tus tesis del libro importantes, que muchas veces no hablamos tanto para buscar la verdad o no debatimos tanto para buscar la verdad, sino como un método de señalización. Igual que la ropa, igual que la ideología, pues, o sea, el pensar que la Tierra es plana, por ejemplo, ¿no? O el ser socialista o el ser libertario, no tiene tanto que ver con que tú has llegado ahí
con un proceso de reflexión profunda, que habrá gente que sí, probablemente los filósofos que originan esas ideas sí que han llegado ahí de esa manera, pero luego todo el resto somos un poco borregos. Muy leídos a veces, pero no dejamos de ser borregos que compramos esa idea y que lo importante no es tanto la verdad, sino que que nos cobijen en esa tribu, ¿no? Yo creo que esta es una de las ideas principales del libro. Y cuidado, que yo defiendo eso, ¿eh? Es decir, yo, Sí, yo que lo quiero ves ser, bien, o yo, sea, que lo ves yo bien, quiero no es ser que... borrego, Sí, sí. no quiero ser un pensador solitario ni sabio. No quiero ser eso es horrible. Yo quiero ser feliz y estar tranquilo con mis colegas y ser radical y volverme de ultraderecha y que me tachen de facha. O sea, eso me mola, eso es lo que quiero. Luego, en pequeños momentos, a lo mejor sí que me gusta hacer una especie de metacognición sobre todo esto, verlo desde fuera, ver cómo funciona el mundo, ver que realmente cuando abrazo a una persona no la estoy tocando porque hay una repulsión electromagnética, con lo cual no hay tacto, no existe, todo es una ilusión, el determinismo, vale. Una vez sé todo eso, digo, muy bonito, voy a seguir autoengañándome y viviendo la vida como lo que soy, que es un simple eh, animal, ¿no? A Val le preocupaba hablando ayer si tener esta capacidad de salir de un poquito de la caja y mirar desde fuera no tiene el riesgo después de que te cueste más disfrutar o que te cueste volver a entrar a la caja, que no estés saliendo demasiado y al Ujú. final acabes un poco amargado y no disfrutando, ¿no? De ser un poco más gregario, de poder disfrutar de las cosas sin pensarlas tanto. ¿Qué dirías? Mm. No me atrevo, no, Yo defiendo que se puede, que se disfruta. O sea, que a sí, mí, de hecho, me ayuda a disfrutarlo incluso más. Val defiende lo contrario, creo. No, a yo lo ver, que pienso es que una vez que tú llegas a la conclusión de que Dios no existe, es muy difícil volver a creer en Dios. Entonces, tú en tu libro estás diciendo, por ejemplo, que el autoengaño es positivo para vivir feliz, pero por otro lado nos estás dando un montón de conocimiento sobre el mundo que te hace ver las cosas como son o de una manera aproximada como podrían ser y que te pueden generar bastantes problemas existenciales, filosóficos, psicológicos, que igual no es lo mejor para seguir siendo feliz. yo a veces esto lo comparo con la idea de que tú puedes conocer la química de los alimentos o la ciencia de la gastronomía y aún así disfrutar de una buena pitanza, ¿no? Un buen banquete y que una cosa no entra en contradicción con la otra. Simplemente, de hecho, fíjate que os diré que los grandes científicos en su vida normal son papanatas, la mayoría. O sea, son gente normal. De hecho, es lo que siempre mantengo y le digo también en el libro. La ciencia existe precisamente porque no se fía de los científicos. Mm. Porque los científicos son seres humanos tan ruines y tontos como todos nosotros. Ujú. Saben un poquito más de algunas cosas y luego están adiestrados para publicar papers y poco más. Pero son mentirosos. Bueno, estamos viviendo una crisis de replicación en parte por eso, porque la gente lo que quiere es reputación, le da igual la verdad, le igual la ciencia, etcétera, etcétera. Y luego está el síndrome del premio Nobel, ¿no? Que hay muchos premios Nobel que luego acaban abrazando ideas absurdas. Por ejemplo, Linus Pauling, el premio Nobel de Química, decía que el vitamina C servía para curar todas las enfermedades. Un tal Karimulis, que era premio Nobel de Medicina, creo, eh, decía que no había relación entre el VIH y el SIDA. Um, había uno que también era premio Nobel de Física, no recuerdo el nombre, que defendía la telepatía, hasta que se murió defendía la telepatía, que existía la telepatía. De todas maneras, a ti no te choca esto, Sergio, porque una vez que tú conoces el método científico, vamos a llamarlo, o la idea de la ciencia, cómo funciona la ciencia, que básicamente se sustenta en evidencias, en experimentos, en esa contrastación, en ese debate de ideas, por mucho que tú solo seas experto en un campo y seas muy bueno en ese campo, si tú eres un científico, deberías tener esos metaconocimientos, esa mentalidad que te impida caer en algo tan absurdo como, bueno, un libro que critiqué yo hace poco en el podcast de Marcos Vázquez, La supraconsciencia existe, de un doctor que ha escrito el libro más vendido ahora mismo en España, que básicamente dice que Dios existe, que hay una supraconsciencia y que todas las conciencias humanas van ahí. Ese señor es un científico, pero llega a unas conclusiones torticeras manipulando la física cuántica que para mí, o sea, son incompatibles con una mentalidad científica. Entonces, una de dos, o es un muy mal científico y buen experto, o si no, no me cabe en la cabeza a mí que una persona que es un buen científico de verdad llegue a esas conclusiones. O sea, tiene que estar
Bueno, estás muy motivado para llegar a creer en ello, ¿no? Estás demasiado motivado, quizá. Yo creo que es al revés. A Yo creo ver. que la mayoría de la gente es así. Y es excepcional que un científico sea como tú dices, que se comporte, por ejemplo, como Röntgen, ¿no? El de los rayos X, que dijo, hostia, no sé lo que tengo delante, dudo de que esto sea verdad, voy a comprobarlo con mis colegas y que me lo digan. Los científicos suelen ser personas también arrogantes, tienen puntos ciegos y además creo que en general, a todo el mundo nos pasa, a mí también, tenemos una fe demasiado grande hacia la razón, hacia nuestra capacidad de razonar. Ujú. Yo creo que nosotros somos muy racionales utilizándola sin razón. Somos muy buenos utilizando nuestra razón para razonar cualquier cosa, incluso cosas que no tienen ningún tipo de lógica, porque no estamos diseñados para encontrar la verdad. Estamos diseñados sobre todo para conectarnos con los demás, para establecer lazos, para navegar socialmente, para alcanzar cierto estatus y para reproducirnos. La verdad importa en esta situación, pero no importa tanto. Importa hasta cierto límite. En plan, pues ahí hay un precipicio, me importa saber que si doy un paso más, caigo al vacío. Pero si la muerte, e incluso estando la muerte delante, a veces es importante morir o es un efecto secundario de alcanzar estatus, el morirse, en todo lo demás vamos a intentar hacer lo posible para que nuestro indicador sociométrico, que ya viene de serie, lo tenemos, creo que se activa a partir de los 3 4 años y nos dice quiénes somos en relación a los demás, eh, todo lo hacemos en relación a ese indicador sociométrico y todo lo intentamos racionalizar en ese sentido. Hay un libro que quizás no sea el mejor, pero me parece el que sintetiza de una manera más sencilla todo esto. Además, recuerdo que cuando yo lo leí, a pesar de que ya llevaba muchas lecturas delante, me hizo un pequeño clic el cerebro y fue como decir, wow, realmente nuestro cerebro es una puta mierda. O sea, funciona muy mal, que es Los límites de la razón de Julian Bagin. No sé si lo habéis leído. ¿No? Es un libro brutal. Empieza más o menos como un libro normal y dices, bueno, no está mal, pero el último tercio es brutal. Es brutal. Y viene a decir, su tesis es esta, que básicamente, en general, todos los seres humanos, los filósofos y demás, otorgan demasiada fe a nuestra capacidad de razonar, a nuestra capacidad de ver el mundo de manera objetiva, a nuestra capacidad de ser honestos y en fin, eh, estar enamorados casi de las evidencias, ¿no? Cuando no esto es así. E insisto en mi tesis anterior, eh, la ciencia existe precisamente porque no se fía de los científicos, porque son falibles los científicos y porque no les guía solamente una abnegada um, intención de encontrar la verdad. Son los juegos de estatus, ¿no? Que al final nadie puede escapar de estar siempre intentando competir en lo que sea en ese nicho concreto del que te encuentras. Que en el libro mencionabas el ejemplo de los ricos, que me gustó un montón porque era típico tema que crees saber, pero cuando lo leí verbalizado por ti, dije, coño, es verdad. Y es que todos estamos compitiendo por algo hasta que nos damos cuenta de que estamos compitiendo por algo. Es decir, cuando quitamos el velo y decimos, vale, realmente ¿qué estoy haciendo detrás? ¿No? Por ejemplo, en el caso de los ricos sería, como decías en el libro, que todo el mundo quiere demostrar que tiene más recursos, todo el mundo quiere demostrar que tiene más dinero que el otro, pero cuando somos conscientes de que es muy evidente que el rico está mostrando la riqueza que tiene, la opulencia, de manera muy descarada, nos genera rechazo, entonces ya no quieres competir con él de esa manera y vas a buscar otra manera de competir por detrás Hmm. sobre la misma competición, pero con otras reglas, digamos. Exacto. O incluso está mal visto, como pasa ahora, el Eso acumular es. mucho dinero. Muchos Claro, lambos. el que tiene o tiene la posibilidad de comprarse muchos Lambos, dice, bueno, si me compro muchos Lambos, voy a perder amigos, voy a perder estatus. Con lo cual tengo que ganar estatus utilizando mis grandes recursos económicos, pero a través de otro camino. Pues a lo mejor Ujú. apuntándose a un curso de filosofía estoica. Porque, claro, para saber que eso es lo que mola, necesitas recursos. Porque si tú estás de sol a sol currando, Ujú. apenas llegas al final de mes, pues no estás por temas de filosofía estoica. Estás con esos y
si tienes recursos, si tienes dinero, ¿no? Y con eso quiero decir también, pues eso, apuntar a tu hijo a escuelas Waldorf o darle de mamar hasta los 17 meses porque ha salido no sé dónde, qué tal cosa. O sea, esa especie de cognición conspicua que se llama es una manera de demostrar que tú estás por encima de los demás gracias a tus propios recursos económicos, sin demostrar explícitamente que tienes más recursos económicos. Por lo cual es el truco perfecto. Sí. Aquí Sí, en sí. Cataluña esto se da mucho. Bueno, en Madrid también, ¿no? El barrio de Malasaña y tal. Pero aquí en Cataluña es casi como lo normal. Los burgueses son indistinguibles de los hippies. Es que es así. Eso, tú vas por Gracia, al barrio de Gracia, y no sabes muy bien si es un barrio de clase alta o de clase baja. No queda muy claro. Y está todo muy mezclado. Y ellos mismos, para que veáis que tenemos una gran capacidad de autoengaño, ellos mismos dicen, es que claro, últimamente no me van las cosas, o ya me gustaría ser rico para ir a un concierto de no sé qué, no sé cuánto, y es gente que a lo mejor tiene millones en el banco. Pero ya se meten tanto en el papel que no se dan cuenta realmente que están interpretando una obra de teatro. Pero esto lo estamos haciendo todos, continuamente. Ahora mismo estamos haciendo eso también. O Efectivamente. sea, mi manera de hablar, de vestirme, en fin, todo forma parte de una especie de coreografía para transmitir una serie de ideas, y yo lo hago de manera más o menos consciente, la mayoría de veces inconsciente, para yo tener, pues eso, en función de lo que yo creo que soy fuerte o soy interesante, pues alimentarlo para ganar estatus entre mis semejantes y mis pares, no en general, sino entre la gente que yo creo que me puede admirar, ¿no? No sé, el cani que va con su coche tuneado, pues sé que no me va a admirar, con lo cual yo no me preocupo ahora de tunearme el coche, porque sé que ahí no tengo futuro. No Estoy aquí con el tienes rollo nicho de de, mercado. no tengo nicho de mercado, estoy con el rollo ahora de la filosofía, la sabiduría, pues porque como siempre he sido un poco friki de todo esto y veo que más o menos la gente me hace caso, pues por ahí voy. Y ahora me he investido como la autoridad de, wow, sé mucho y os voy a enseñar un poquito cómo funciona el mundo. Pero en realidad es un poquito un teatro. Para mí Todo es para follar para más, Sergio, follar dile. más. Bueno, o para que me quieran más, O que en para el que está bien. fondo es lo mismo también, ¿no? Porque si Sí. follo, tengo hijos y nadie me quiere, pues no moriremos. Te has hecho mayor, Sergio. Hace unos años habrías dicho para follar más. De hecho, Ya, en ya no, Polímatas ya no varias tengo, Es que veces ya estás no lo... puedo saciado, más. estás saciado. Yo creo que este es el gran elefante en la habitación, porque si os fijáis, en el discurso público, y cuando digo discurso público no me refiero a los medios de comunicación, me refiero en las charlas con los amigos, en cualquier ámbito, nunca, nunca, nunca se habla del estatus. El estatus es como antiguamente el sexo, ¿no? No se habla de esto, es casi tabú el estatus. O sea, el que tú hagas algo para ganar estatus es tabú. Tú lo explicas en el libro. Yo creo que una de las razones, no lo dices así explícitamente, pero creo que una de las razones que leyendo tu libro se traslucen es porque es un juego de suma cero. El estatus es un juego de suma cero. Así como yo en un capítulo de Polímatas expliqué que la economía, el crecimiento económico no es un juego de suma cero, el estatus sí lo es. Entonces, para yo ganar estatus, le tengo que quitar un poco de estatus a Sergio, a Joseba o a Rieta, ¿no? Igual. Entonces, de algún modo, claro, queda muy feo que Sergio se entere que yo estoy intentando ganar estatus a su costa. Entonces, no lo hacemos visible. Pero nosotros tenemos la responsabilidad intelectual de explicarlo aquí, que eso está sucediendo y que afecta a nuestras vidas constantemente. Y el que no lo entiende va muy perdido por el mundo, porque dice, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué la gente no quiere hablar conmigo? Tú lo explicas en el libro. Puedes tener mucho dinero, como algunos nuevos ricos, pero la gente de la realeza y de la élite de Madrid, Barcelona, tal, van a seguir sin hacerle caso, porque sigue siendo un tirao con dinero. Y el estatus no es algo que tú puedas ganar de la noche a la mañana, ni que lo puedas transferir como el dinero, ¿no? Entonces me interesa mucho esto de los juegos de estatus y lo que ha comentado Joseba también sobre cómo de repente estos juegos de estatus cambian porque todo el mundo ve que el rey está desnudo, todo el mundo se da cuenta de que estamos comprando Lamborghinis para ganar estatus y entonces los Lamborghinis se deprecian. A mí este tema me parece fundamental. En el fondo es cómo funcionan las modas. Las modas son rápidas y hay una destrucción creativa de la moda porque en cuanto las clases medias adoptan el bolso Hermès que está de moda en ese momento de esa temporada o incluso se lo compran, fíjate, la piratería en ese sentido es buena porque ayuda a que la moda vaya más rápido y económicamente favorece incluso a las empresas originarias que están aparentemente en contra de la piratería, deberían estar a favor
Porque lo que hace la piratería es que las clases medias copian a las clases ricas y los ricos, viéndose copiados, tengan rápidamente que cambiar a un nuevo producto que ofrece la propia marca. Con lo cual, todo se hace más rápido y se gana más dinero al final, ¿no? Entonces, dime. No, me ha venido a la cabeza un ejemplo cuando has dicho lo de las modas, que lo explica Pinker en uno de sus libros, que es el tema de los nombres. Cómo en Estados Unidos se ha ido trazando cómo van evolucionando los nombres a lo largo del tiempo en las distintas razas. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Si tú te vas a Estados Unidos, verás que los negros tienen nombres diferentes a los blancos y a los asiáticos. Y normalmente lo que va ocurriendo es que los negros van adoptando nombres de los blancos, que tienen más estatus en general. Y entonces cuando los blancos lo aprecian esto, todo es inconsciente, claro, pero van poniendo nuevos nombres, entonces hay como una especie de carrera en la que se va sustituyendo unos nombres por otros para seguir diferenciándote de algún modo, ¿no? Totalmente. De hecho, el mero hecho de volver explícito el juego de estatus, como acabo de hacer yo, es posiblemente también forma parte de mi manera de ganar estatus. No deja de ser otro juego por encima del juego. Con lo cual, al final no podemos escapar del juego de estatus, porque en cuanto haces cualquier maniobra, puedes ganar o perder estatus. Y yo soy consciente de todo eso. Yo, evidentemente, digo lo que digo midiendo que no me voy a suicidar socialmente. El decir que yo ahora estoy diciendo esto, a su vez, tampoco me suicida socialmente. Pero si dijera, por ejemplo, que tengo ahí detrás, pues yo qué sé, unos bebés porque soy pederasta, pues me suicido socialmente. Eso no me hace ganar estatus. O sea, se puede decir pederasta en YouTube o solo censurar. Eh, no sé, da igual. Ya lo he Tú dicho. insiste, por si acaso repítelo, por si acaso el algoritmo está muy lento. Eso es. O sea que al final es inevitable. Es inevitable que todo lo hagamos por estatus. Y si no fuera así, pues entonces veríamos a nuestro alrededor un montón de comportamientos loquísimos, ¿no? Como esa gente que dice, ya se están metiendo con mis pintas, que la gente me juzga por mis pintas, yo voy como yo quiero. Bueno, pues como tú quieres, pero casualmente como tú quieres no es, por ejemplo, con una túnica de mago o con una caca en la cabeza. Siempre son cosas que se adecúan a determinados códigos de belleza o códigos asociados con determinados grupúsculos, ¿no? Donde puedes ganar estatus vistiendo de esa manera. Hasta la persona más contestataria tiene pares o semejantes que van a aumentar su estatus por la forma que tiene de pensar, la forma de vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé dónde estoy ahora, sé el canal en donde estoy y sé que haciendo este juego de, en el fondo lo que digo es por estatus, estoy ganando estatus también, porque sé cómo es tu audiencia, ¿no? Tú eres muy crítico en general, tanto en tu blog como en Baker Café, como en el libro, con esta gente que hace estas cosas, ¿no? Por ejemplo, los revolucionarios, ¿no? Que van con la bandera del Che, se visten un poco desarrapados y tienen esta cosa de soy moralmente superior a ti porque yo no le doy importancia a cosas como la riqueza, como no sé qué, yo le doy importancia a los valores, a... Claro, tú eres muy crítico porque en el fondo tú lo que estás desvelando aquí, o tu tesis, es que esa gente está jugando al mismo juego que el resto, que los pijos, que los procapitalistas, que los libertarios, pero, o sea, es el mismo juego, solo que con otros elementos diferentes, pero que en realidad no hacen más que buscar estatus a la vez de posicionarse moralmente por encima. Tú lo que criticas un poco, yo creo, es esa hipocresía, ¿no? De posicionarte por encima, pero luego en realidad de algún modo estás haciendo lo mismo que todos los demás, que somos humanos y que es normal que lo hagamos, pero que no te pongas por encima de mí porque no estás por encima de mí, ¿no? Bueno, mi idea con el libro siempre ha sido esa. Yo no estoy tanto postulando verdades inamovibles o claras, sino lo que estoy diciendo es, mira, no sabemos tanto como creemos, no somos tan coherentes como creemos, no somos tan racionales como creemos y en el fondo todos estamos sumidos en las mismas dinámicas, tanto si eres un científico, como si eres un experto, como si eres un hippie, como si eres el yados, ¿sabes? Al final cargas las tintas más hacia un lado o hacia otro en función de en qué grupo estás tú inserto y en qué dinámicas sociales estás inserto. Es decir, a qué juego de estatus estás jugando, ¿no? Pero en el fondo no deja de ser lo mismo. O sea, todos somos tribus sociales eh, con nuestros propios admiradores y detractores y en el fondo estamos haciendo lo que hacemos para ganar lealtad grupal. La lealtad del endogrupo que a su vez produce deslealtad
en el exogrupo, ¿no? Porque en el fondo estamos diseñados para vivir en comunidades pequeñas y la mejor manera de cohesionarnos es buscar enemigos en las comunidades vecinas. Ahí, por ejemplo, un ejemplo que me encanta es el de, bueno, mi tesis es que la diversidad lingüística no se produce tanto como para mejorar la comunicación, sino para identificarnos y dividirnos, ¿no? De hecho, en los lugares donde hay más, el índice de patógenos es más alto, es decir, hay más infecciones, hay más diversidad lingüística, geográficamente hablando. ¿Por qué? Porque es muy peligroso que tengas relaciones sexuales o íntimas o de cualquier otro tipo con personas que no forman parte de tu grey, con lo cual tu sistema inmune no está preparado para esa interacción, con lo cual es interesante que haya idiomas o acentos que te identifiquen rápidamente con que es un forastero, digamos, no tienes que relacionarte con él y tener cierto miedo. Tú sabes que cuando escuchas un acento distinto al tuyo, se activa la parte del cerebro asociada con la huida y la agresión. Dura unos segundos, pero se activa, porque no habla como tú. Bien, pues hay una isla que no recuerdo el nombre, en el Pacífico Sur, donde en apenas 15 kilómetros se hablan 12 idiomas y no se parecen entre sí en absoluto. Es decir, si el vecino tiene unas palabras parecidas a las mías, automáticamente yo las cambio. Ya. Y esto a otra escala también sucede entre nosotros. Las personas cultas utilizando determinados cultismos como yo, en el fondo lo que estoy haciendo es estableciendo una barrera entre las personas de mi grupo y las personas que no considero que puedan entrar en mi grupo. O las personas que utilizan una jerga, los abogados, los informáticos. En el fondo, las lenguas son como el código indumentario o cualquier otro rasgo para cohesionarnos como grupos pequeños y diferenciarnos de los grupos grandes. Sí, la El conclusión es que problema, casi todo está al servicio de esa cohesión de grupo y de esa identidad de grupo. Casi todo. Las lenguas, la ideología, Claro, es que lo más importante en la moda. vida es tener amigos, Mm, es tener familia, amigos y gente que te apoye, porque tú solo estás muerto. mm, el problema está en cuando empiezas a hacer esa competición de llevarlo un poquito más arriba, competir un poquito más, una moral un poquito superior, vas apretando, apretando tu mismo círculo. En el momento en que ya no seas capaz de cumplir esas expectativas imposibles, te acaba repudiando y al final vas a acabar el coste de que te vas a quedar sin tu círculo inicial, sin el círculo que has intentado construir y acabas en la mierda. Entonces, si eres un rico que va de pobre, no te va a suponer un esfuerzo ser pobre porque te sobra la pasta. Pero si eres un caso donde, en el caso a mí el que se me viene a la cabeza ahora mismo es el de Rejón. O sea, si tú empiezas a subir un listón y empiezas a crear una imagen de ti idílica y eres un puto burro, pues tarde o temprano te va a explotar en la cara y vas a acabar Mm. bastante jodido, porque los que te Esto, odiaban o sea, los que te odiaban de antes te van a seguir odiando y los que te adoraban hasta ahora te van Te a has odiar quedado también. fuera, sí, te has quedado fuera Te de has quedado todo. fuera de todo. Mm, esto está pasando ahora con Blue Sky, Ujú. que es un poco como el grupúsculo de gente que no se identifica ni con Elon Musk, ni con el Team Facha y demás. Buscamos la libertad, el progresismo y demás. Y ellos mismos ahora están peleados. O sea, están como poniendo listas de los que son nazis entre nosotros para expulsarlos, porque no son lo suficientemente ¿Es Blue progresistas, Sky, ¿no? Sergio? ¿Es Blue Sky? Es un Twitter, pero versión más pura, porque no la lleva Elon Musk y es un poquito a día de hoy, pues un poquito más libre en ese sentido de progresista friendly. Sí, básicamente creo que no me equivoco al decirlo, cuando Elon Musk compró Twitter, echó como a un montón de gente, muchos de ellos de divisiones woke y de progresía y de filosofía de estas del day, ¿no? De inclusión, diversidad y demás. Y esta gente que acabó en la calle se unió y construyó Blue Sky. Ujú. Lo mismo que pasó cuando echaron a Trump, que Trump se creó su red social y entraron ahí todos los Ah, sí. fans de Trump. Pues un poco lo mismo, pero de la otra cuerda, digamos. Ujú. Joseba, por ahí tenías una pregunta relacionada con el humor, que también lo trata Sergio en Sí, el libro. sí. Y entra también un poco en lo que yo considero donde yo compito en el estatus. O sea, para mí, o sea, dentro del libro de Sergio, una de las secciones, de las 9 que comentaba antes, está dedicada al humor y la importancia que tiene el humor y cómo nos ha hecho más inteligentes. Mi punto es que para mí el humor es muy, muy importante porque es como una parte vital de cómo compito yo en la manera de destacar, siempre va a ser el idiota del grupo, el que está haciendo chascarrillos y demás. Y yo tengo mi porqué. O sea, yo me cuento una narrativa de por qué soy así, que luego no sé si será verdad o no. Y en el libro, para ti, lo pones como algo importante. Mi duda es,
yo estoy muy de acuerdo con lo que dices en el libro. O sea, para mí, yo utilizo el humor no solo como para destacar y competir con otros machos alfa, sino como para defenderme de las cosas más duras de la vida, o lo utilizo como una herramienta en el día a día para prácticamente todo. Mi duda, mi duda es, yo me meto con todos por igual, porque considero que el humor nos iguala y hace que nadie esté sobreprotegido, y en ese intento de proteger a alguien, no reírte de alguien, lo que estás haciendo realmente es un feo. O sea, para mí es como, no me voy a reír de ti porque como yo soy mejor que tú, no te quiero hacer el feo y no te quiero ofender. Mi duda es, ¿estoy enfocándolo bien o soy simplemente un gilipollas? Es decir, ¿me estoy flipando? ¿Sabes? O sea, soy mala persona y me he montado una narrativa de la hostia y tú me lo confirmas con el libro, pero, ¿sabes? No lo sé. Bueno, yo creo que eso depende del tipo de amigos que tengas y de cómo eres Ujú. tú, eres tú. Yo, por ejemplo, yo reconozco que entre mis colegas pues hay las típicas bromas, a veces incluso un poquito agresivas, porque es como los perros, ¿no? Que a veces te muerden, pero es jugando, ¿no? Y así estás demostrando como te podría destrozar, pero no lo voy a hacer, es en Sí. broma. O también es una manera de resolver algunas tiranteces sin tener que hablarlo seriamente, que eso podría producir a lo mejor unas fricciones muy, muy peligrosas, ¿no? Em, pero también es cierto que por mi manera de ser y la manera de ser de la gente la que yo quiero, hay determinados límites que intento no pasar. Es decir, que Ujú. intento ser amable con los demás y me gusta que sean amables conmigo. O sea, no quiero que se rían de todo de mí, ¿sabes? En plan, ¿sabes? En plan, te estás quedando calvo y cada día, calvo, calvo, asqueroso. Pues entonces Eh, no te hagas amigo de Joseba, porque ese es su modus operandi. sí, me he dado cuenta, me he dado cuenta. Tenía a Val llorando todos los días por Coge aquí. tu punto más débil o el que se cree que es tu punto más débil. Ahí hay que engañarle, claro, para que no se centre en lo que realmente es tu punto más débil. Y lo machaco durante meses Sí, sí, hasta que encuentra otra cosa. claro. Yo creo que al final lo que sucede aquí es un poco lo que decía Ricky Gervais, que para mí es mi cómico favorito. Además es un cómico que es muy bestia Mm. y se Ujú. mete, pero claro, no se mete con nadie en concreto, se mete con colectivos. Una cosa es que pongas nombre y apellidos a una persona y otra cosa es que hables en general. Entonces, él lo que dice es que el humor no deja de ser también como todo lo demás, como un código indumentario o como una ideología. De alguna manera, en función de lo que te ríes, de lo que no, de lo que te hace gracia, de lo que no, y hasta dónde puedes llegar, es decir, hasta dónde, cuán negro es tu humor, también puedes conocer a otra persona. Entonces, él a veces lo que hace es lanzar globos sonda cuando no conoce a alguien a ver qué sucede. Y en función de quién se ríe, dice, vale, este es mi colega, Mm. este es de los míos. Total. Y de hecho cuenta una anécdota muy, muy divertida, es un poco bestia, pero bueno, creo que no nos van a... Si puede decir pederasta 3 veces, yo creo que no nos censuran. Y va por ahí, de hecho. Básicamente cuenta que, bueno, fue en una boda, me parece, hablo de memoria, que su mujer estaba con sus padres y con otros amigos, la familia, todas personas mayores y venerables, y le dijo, oye, Ricky, cuéntales el chiste tuyo, el tuyo, porque hace poco habían hablado de su chiste famoso para saber, para desbloquear amigos, ¿no? Para saber si realmente puede ser su amigo o no. Mm. Cuenta, cuenta. Y el tío, ¿en serio quieres que cuente eso? ¿En serio? Sí, sí, cuenta ese. Bueno, lo voy a contar. Y lo contó. Y el chiste básicamente es un padre que está en casa tranquilamente y llega su hija del colegio y la hija le dice, papá, que tengo que contarte una cosa. Dice, ¿qué pasa, hija mía? ¿Qué pasa? Pues nada, que él salió de clase y se me ha acercado un hombre y me ha dicho que si le podía acompañar un momento a su coche. Y, hija mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Pues nada, lo he acompañado a su coche y he entrado con él. ¿Y entonces qué ha pasado? Pues nada, me ha dicho que... ¿Y luego qué ha pasado? No, luego ya está, ya me he ido. Entonces el padre dice, ¿pero sigue? Claro, este chiste es aberrante, es muy duro, es muy Para los que fuerte. no lo veáis por YouTube, pues os lo perdéis y bueno, tampoco pasa nada. Y si no, ir a YouTube a verlo. Pero claro, si esto lo cuentas en una mesa y los demás se ríen, dices, vale, son de mi cuerda. O sea, al final yo creo que el humor es una manera de valorar muchísimas cosas de la otra persona de una manera rápida. Su inteligencia, su cosmovisión, sus límites, sus valores sagrados, etcétera, etcétera. Es una manera, yo creo que fácil, saber de qué se ríe una persona y de aquello que no es capaz de reírse para conocer mejor al otro, ¿no?
Mi teoría es que Joseba solo tiene de amigos a aquellos que no tenemos límites. Porque como tengas un límite, olvídate. Estás acabado. Bueno, un día le puse un límite, pero le dio igual. Le Ya dije, ni me tío, te acuerdo, o puedes sea, reír todo lo que imagínate. quieras de mí, pero de mi chica, por favor, respeta. Y al día siguiente ya estaba haciendo bromas otra vez de... Suelo medir, dentro de lo que se parece sí que suelo medir. No, Pero sí que es verdad que yo sí que a veces intento entrar un poco más duro y hacer un poco una purga antes de, mira, a esta gente le voy a caer mal, no pasa nada. Y estos ya, y el que pasa el filtro, amigo para toda la vida. Ya el abrazo y ya no lo suelto. No, es interesante lo que dices, Sergio, porque yo utilicé esa estrategia de Ricky con un chiste mucho más light, un chiste machista, con mi actual pareja, cuando nos estábamos conociendo. Un colega que tengo que me envía los típicos chistes verdes de toda la vida machistas que nunca compartirías con una mujer. Bueno, pues yo cogí y se los reenvié a ella sin comentar ni nada, simplemente pum, por WhatsApp. Y bueno, pues pasó lo que esperaba que hablando con ella me dijo, pues esto no tiene ni puta gracia, no sé qué, no sé cuántas, o sea, bastante chinada con el rollo. Y en ese momento yo dije, quizá no es la persona". O sea, tuve dudas. Y de hecho estuve un par de días dándole vueltas, haciéndole un poco de ghosting, en plan, bueno, esto lo va a escuchar ella, pero ya lo sabe. Como que yo no quería estar con una persona, no quería compartir mi vida con una persona que no fuese capaz de entender que eso era un chiste, que no era mi forma de pensar sobre las mujeres, sino que es un chiste sin más y que no hay que darle mayor peso ni importancia, ¿no? Esto, con el tiempo, hablándolo con ella, ella lo entendió y ahora mismo puedo compartir cualquier cosa con ella. Pero fue en ese momento una prueba que yo utilicé y que me parece bastante interesante. Esto se puede también ampliar a otros temas. Por ejemplo, tú puedes sacar un tema político en una comida con unos amigos, o un tema religioso, o un tema de veganismo, o un tema de toros, y ver cómo responden. Yo, por ejemplo, intento tener amigos con los que pueda hablar de cualquier cosa sin que se pongan de los nervios. Ujú. Y cualquiera de esos temas ponen de los nervios a muchas personas. Entonces, con el humor pasa un poco igual, yo creo. Y a mí me gusta mucho del humor que te permite decir verdades. Yo, por ejemplo, esto creo que Joseba y yo lo hacemos mucho, ¿no? Como colegas. O sea, Ujú. yo sé que voy a recibir siempre verdades de Joseba, van a ser a través del humor, pero me ayuda mucho ese humor a digerir ciertas cosas que igual dichas de otro modo me costaría más, me costaría más. Y yo hago lo mismo con él. Y para mí eso es muy liberador poder decirle según qué cosas que igual a otros amigos no le podría decir porque no tengo esta conexión a través del humor. Totalmente. Mm. Ujú. Bueno, pues tú tenías otra por aquí, ¿no? Que le querías hacer, Joseba. A ver, tengo una que a ti te interesa mucho, ¿vale? O sea, tengo un amigo, Sergio, tengo un amigo que quiere hacer un curso de pensamiento crítico, ¿vale? Vale. Porque necesita dinero. Quiero saber, después de leer tu libro, yo no tengo tan claro de que estés muy a favor de hacer un curso de pensamiento crítico. No lo sé. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre los pensamientos de un curso de pensamiento crítico y qué consejos le darías o cómo lo formularías tú. Es amigo Osval, por si acaso no había dudas. Ay. Claro, en el libro soy bastante crítico, valga la redundancia, con el pensamiento crítico. Básicamente me remito a la literatura existente, que es que no hay una demostración clara de que estar mejor adiestrado en el pensamiento crítico o la detección de falacias lógicas y demás te haga eh, menos proclive a caer en esas trampas. Serán más sofisticadas las trampas o serán de otro tipo o tendrás otros puntos ciegos, pero puede ser que caigas con facilidad o incluso puede ser que tengas un pensamiento crítico cuando estás sosegado, pero cuando estás en un enfrentamiento o estás nervioso, pues no dejas de ser el gilipollas de siempre, antes de tomar el curso, ¿no? Entonces, yo diría que esto se parece un poco a formarse como, por ejemplo, biólogo o científico, que en un escenario muy estandarizado, o abogado, por ejemplo, tú eres un abogado, ¿no? Entonces, tú vas al Tribunal de Justicia y está todo muy bien estandarizado y tú sigues unos protocolos para los cuales has estudiado muchísimos años y sigues los cauces. Y encima, cuando te pasas según de qué límite, pues te pega un toque, ¿no? El juez o el otro abogado, etcétera, etcétera. Pero en el día a día un abogado puede ser un auténtico gilipollas también. Mm. Y de poco le va a servir su adiestramiento como leguleyo para a lo mejor resolver un problema marital sobre quién lava más eh, los vasos o la ropa, ¿no?
Entonces, yo diría que me parece bien que tu amigo haga un curso de pensamiento crítico, Aquí Sergio está pero luchando entre su querencia de quedar bien con un amigo y a la vez su querencia de decir la verdad o lo que él piensa que es la verdad. Es muy interesante este ejemplo que Destrúyelo, estamos viendo en destrúyelo. directo. no, pero lo digo de verdad. O sea, yo creo que o sea, un curso de pensamiento crítico, si de verdad es un curso honesto, yo creo que debería empezar con este pequeño introito, ¿no? De advertir a quienes lo siguen que esto no es algo mágico. Te va a permitir ser una mejor persona en todos los momentos de tu vida. Sí, que a lo Claro. mejor te va a servir para tu trabajo, para determinados contextos muy específicos, para... Imagina que tienes que leer un texto filosófico y hacer luego una explicación crítica de lo que has leído. Bueno, pues a lo mejor conocer algunos trucos o algunos sesgos te permite detectar algunas cosas que previamente no hubieses detectado. Ujú. Pero de ahí a extrapolarlo a que esto te va a permitir ser una persona más sabia en general, pues yo creo que hay un trecho. Mm. Hay un trecho. Se A puede ver, entender la curiosidad, o sea, es la duda, porque al final para ti lo importante es la curiosidad, ¿no? Digamos, el motor detrás de todo tu Eh, libro. no estoy seguro de que esto se pueda hacer. mm, Ujú. No estoy seguro. Es que muchas de las cosas importantes de la vida creo que no se sabe cómo nacen. mm, Por ejemplo, eh, en el libro hablo mucho de las diferencias educativas que hay entre los países, ¿no? En China, por ejemplo, que hace poco que estuve un par de veces, tú coges a cualquier chino promedio y pulveriza a cualquier estudiante de Estados Unidos, de Europa, de manera brutal. De hecho, tú coges a un chino pobre, lo metes en Yale o en Harvard y pulveriza a los ricos con las mejores educaciones. Eh, y te preguntas, bueno, ¿qué es lo que falla aquí? Ellos son más tenaces porque proceden de una ecología basada en el cultivo de arroz, como esas teorías que dicen que están... Eso hace como que el pueblo sea mucho más paciente y pues puede ser. O puede ser que tengan genéticamente algún tipo de haplogrupo que les permite ser más inteligentes. Pues podría ser también. Pero a mí me resulta mucho más convincente la idea de que todo depende de cómo se percibe la educación en la cultura. O mejor dicho, en el contexto del compadreo, en los círculos de amigos, ¿no? Eh, Normalmente en Estados Unidos, en Europa y demás, la gente que es muy lectora, que le gusta sacar buenas notas, que es estudiosa, pues es un cuatro ojos, o es excluido del grupo, o Ujú. es defenestrado. No se suele apoyar demasiado a ese tipo de gente, ¿no? Sin embargo, en China no sucede así. En China, cuando tú eres un buen estudiante, tu estatus sube. Volvemos a los juegos de estatus. En China, ser un buen estudiante te hace tener mejores amigos, más sexo, más de todos. Imagínate, ¿eh? O sea, si estudias mucho tienes más sexo. O sea, qué mejor receta que para estudiar, ¿no? Entonces la pregunta sería, vale, ¿cómo conseguimos cambiar el contexto cultural de Estados Unidos o Europa para que se ponga de moda eso? Pues evidentemente no se sabe. O mm, sea, si supiéramos eso, podríamos sacar ahora cualquier producto mercable y hacernos ricos, mm. porque sabríamos tocar las De palancas para tocar. poner de moda una cosa, ¿no? Ujú. Entonces, en el momento que sepamos cómo hacer eso, que dudo que algún día llegue, pues sí que podremos hacer que se ponga, que sea cool, digamos, entre la gente joven, y entre los propios pares y semejantes, esto se ponga de moda. El hecho de estudiar, esforzarse y hacer un trabajo duro, ¿no? La meritocracia, por ejemplo, en China, pues es muy importante. Es un país muy Ujú. meritocrático. La meritocracia en Europa, pues, es casi como un animal mitológico. Ujú. Eh, Entonces, yo creo que dependerá mucho de la serie de casualidades. Si un día se pone casualmente de moda estudiar, pues a lo mejor Europa se convierte en vamos, en el number one. Pero hasta que eso suceda de casualidad, pues lo veo difícil. Volviendo al tema de la curiosidad, es muy interesante. Hace poco saqué un capítulo sobre la personalidad, si podemos modificar nuestra personalidad. Y dentro de los 5 grandes rasgos, uno de ellos es la apertura a la experiencia, que es probablemente el rasgo más fijo de todos. O sea, es el más difícil de cambiar, el que aparentemente tiene más que ver con la genética. Ujú. Entonces, la curiosidad para mí tiene relación con la apertura a la experiencia,
Por lo tanto, mi respuesta sería, se puede, seguramente se puede, porque todos los rasgos de personalidad se modifican a lo largo de la vida, pero el margen es pequeño. Y estoy de acuerdo básicamente en todo lo que ha dicho Sergio. Yo cuando pensé en hacer el curso de pensamiento crítico, yo era muy modesto en cuanto al impacto que puede llegar a tener. Y de hecho creo que, como dice Sergio, el entrenamiento en sesgos y falacias tiene muy poco impacto. Y para mí es mucho más importante, y de hecho es una de las patas grandes del curso, la parte de mentalidad. La parte de mentalidad, por ejemplo, tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, que es una de las cosas que te permite ser más sabio. Y la flexibilidad cognitiva sí que hay papers que demuestran que entrenándola se puede mejorar. Y por ahí, por ejemplo, sí que se pueden hacer mejoras. O sea, no es tanto enseñarle a la gente lo que se suele enseñar en los típicos cursos de pensamiento crítico, sino empezar porque tú puedes tener muchas herramientas, mucho conocimiento, pero si tu mentalidad sigue siendo rígida, nunca vas a ser un pensador crítico. Entonces, ¿cómo entrenar a una persona en flexibilidad cognitiva, por ejemplo? Ese es el reto que tengo yo por delante, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo conseguir mejorar eso? Obviamente la persona primero tiene que estar muy motivada y tiene que tener la humildad de saber, pues todo lo que nos está contando Sergio, que tenemos todos estos sesgos que tienen más que ver con sentirnos dentro de un grupo que con encontrar la verdad. Y el pensamiento pretende encontrar la verdad. Entonces tú tienes que saber que tu tendencia siempre va a ir hacia esas ideologías, hacia esa confirmación de lo que ya sabes. Y creo que con aumentando tu nivel de conciencia sobre eso, sí puedes hacer algunos cambios. Obviamente no, Sergio, como dices, en momentos muy calurosos, pero sí en momentos más fríos y templados en los que te puedas encontrar. Fíjate que yo a lo mejor lo que haría sería a esa persona llevarla 5 años a un lugar con gente que no conoce, ideológicamente opuesta a ella o culturalmente extraña y tener que adaptarse y hacer amigos. Eso puede ser el curso. Oye, a mí muy barato me sale. Y cada 5 años un lugar distinto. Total. Y luego ya el día del sepulcro, pues ya es una persona abierta y sabia. Bueno, chicos, pues yo creo que, a ver, nos hemos dejado infinidad de temas. El 90% de los temas del libro no los hemos tocado. Esto deja la puerta abierta que si en algún momento, Sergio, te apetece que volvamos a charlar sobre las ideas del libro, pues esta es tu casa, ya lo sabes. Y creo que a la gente le puede interesar. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta, ¿eh? Pero yo creo que todas estas ideas son muy útiles, muy prácticas y son curiosas como mínimo para entretenerse mientras escuchamos hablar a Sergio sobre ello. Así que muchas gracias, Sergio, por venir una vez más a Polímatas. Un placer, como siempre. Y gracias, Joseba, por echarme una mano también con el capítulo. De nada, todo lo que nos han a trabajar, ¿eh? Un abrazo, chicos. Hasta luego. Bueno, adiós. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista? ¿Qué te ha parecido esta charla que hemos tenido entre los tres? Le estoy dando vueltas a la posibilidad de hacer otra charla más porque el libro tiene tantos temas tan interesantes que creo que merece la pena. Pero bueno, primero dime si te ha gustado y en ese caso repetiremos. Se nos ha olvidado decir cómo podéis encontrar el libro Sapienciología de Sergio Parra. Hay dos maneras. La primera que yo recomiendo es suscribirse a su blog. Sí, suscribiéndose a su blog vais a obtener automáticamente una copia del libro. Una copia además en tapa dura, esta que tengo aquí, que es estupenda. La otra forma es iros a Amazon y comprarlo ahí, que también tenéis el libro en tapa dura. Digo que recomiendo la opción de suscribiros a su blog porque si os quedáis unos meses con él, además estáis apoyando a su proyecto, estáis apoyando sus reflexiones, estáis apoyando que haya un pensador como Sergio en el panorama nacional que realmente hace falta. Así que nada, animaros. Y sin más, ya sabes que si te gusta este tipo de contenidos, también te puedes suscribir a mi proyecto personal, a la comunidad de la Biblioteca Polímata, en la que leemos los 50 libros más importantes para comprender el mundo. Sin más, me despido, soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.